Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos ante un culto más donde creo que ya nos hemos estado gozando a través de las alabanzas. Ahora nos corresponde la reflexión. Si ustedes recuerdan, empezamos una serie que tiene que ver con 7 aspectos importantes que la iglesia debe tener para estos días de pandemia y más allá. Hoy queremos hablar sobre la oración. Para esto voy a invitarles para que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. La palabra dice así: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gentes de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Basado en esta porción bíblica, estaré tratando el tema titulado Cosas que suceden cuando oramos. Y adentrados ya, normalmente la oración, a veces los cristianos las tomamos para cosas cotidianas. Por ejemplo, pedimos: Señor, mi casa, Señor, mi carro, Señor, mi trabajo, Señor, mis hijos, Señor, mis compromisos, y todo normalmente gira en torno a nuestras cosas. Y como que estamos acostumbrados a que la oración tiene que ver con cosas cotidianas. Pero fíjense que la oración es más trascendente de lo que imaginamos. Hoy lo estaremos mirando a través de este pasaje. Hablando de la porción que hemos leído, sucede que el pueblo de Dios, Israel, estaba
pues a pie de guerra contra un ejército bastante fuerte en aquel tiempo. Siria era una gran potencia y tal parece que su rey como que estaba empeñado en pues destruir al pueblo de Dios, hacerlos sus cautivos o que les pagaran tributo, pero estaba empeñado en destruirlos y se valió de situación tras situación para pues invadir a esta nación de Dios. Sucede entonces que en medio de todas esas situaciones de este rey contra el pueblo de Dios, es donde surge el pasaje que hemos leído. ¿Y qué cosas suceden cuando nosotros, como pueblo del Señor, dejamos la cotidianidad de la oración, cuando dejamos lo común de la oración y nos metemos más allá de ello? Es lo que estaremos viendo ahora y sucede que según el pasaje, primeramente, cuando nosotros oramos, es en la oración donde Dios levanta guerreros para tiempos cruciales. Ya hemos dicho que el pueblo de Dios estaba a pie de guerra. Sucede que el rey del ejército enemigo tenía planes y en sus planes decía: vamos a irnos por acá, vamos a atacar por acá, vayamos por allá. Y sucede que todos los planes que este rey pensaba, Eliseo, que fue el hombre clave para este tiempo, Eliseo lo sabía. Y es a Eliseo a quien le toca en este tiempo crucial ser el líder que guiaba al rey, y no solamente al rey, a todo el ejército, a toda la nación. Eliseo, ya sabemos su historia, que se destaca desde ser un servidor de Elías, del profeta, del gran profeta Elías. Eliseo, sabemos que es llamado al ministerio cuando está arando con varias yuntas. Se supone entonces que Eliseo era un hombre rico. Y desde allí, cuando anda arando, Eliseo le avienta la capa. Este varón desde allí es llamado a este ministerio profético. Más adelante y unos versículos atrás del pasaje, vemos que Eliseo tenía una escuela de profetas. Hay tantos detalles relevantes en la vida de este varón. No tengo tiempo para decirlos, solamente mencionaré que en esta etapa este varón de Dios fue relevante. ¿Para qué? Para guiar al pueblo en esta situación de guerra. Entonces, ahora, Eliseo, fíjense que ya llevaba una trayectoria de oración. Y esa oración constante que él venía realizando, lo levanta en este momento para convertirse en un guerrero relevante en esos días difíciles. Déjenme decirles que hoy se necesitan grandes guerreros de Dios, guerreros de oración, que guíen a los gobiernos, que guíen al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sepa qué hacer ante estas crisis que se están viviendo. En segundo lugar, en la oración es donde Dios trae revelación de los planes del enemigo. El enemigo es astuto. Él trama planes para destruir a los pueblos, a las naciones, a las personas. En esta ocasión, según el pasaje que hemos leído, el enemigo daba planes al ejército sirio. El rey de Siria hacía planes, sin duda alguna, guiados por el diablo. Y hacía planes para atacar al pueblo de Dios. Decía: vamos a atacar por aquí, vamos a atacar por allá. Y sucede que el profeta Eliseo, el siervo de Dios de este tiempo, por revelación recibía los planes que el enemigo tenía en contra de su pueblo. ¿Cómo necesitamos hoy
personas que se levanten en oración, a los que Dios les revele los planes que el enemigo está tramando para estos tiempos. Yo bendigo al Señor porque en todo el mundo hemos estado mirando cómo siervos de Dios se han levantado en oración y Dios ha estado revelando los planes maquiavélicos que el enemigo ha tenido en contra de la humanidad y también en contra del pueblo de Dios. En tercer lugar, otra cosa que sucede cuando oramos es que en la oración es donde Dios da las estrategias de guerra. Fíjense, hasta aquí hemos visto lo siguiente. Primero, Dios levanta a Eliseo como un varón de guerra para aquel tiempo. En segundo lugar, hemos visto que Dios trae revelación sobre los planes del enemigo. Y ahora, en tercer lugar, vemos que en la oración Dios da las estrategias de guerra espiritual. En verdad que nuestro Dios es creativo, aún para guerrear, Él así lo es. Si nosotros analizamos varias historias en el Antiguo Testamento sobre guerras, vamos a ver que, por ejemplo, en algunas ocasiones con truenos Dios trajo victoria a su pueblo. En otra, con ollas y antorchas. En otro caso, con alabanza y gritos. En otro momento, Dios hizo que el sol y la luna se detuvieran. Dios es muy estratégico para las guerras. En esta ocasión, qué curioso. Fíjense que Dios guió a Eliseo sobre las estrategias que debía de seguir para ir en contra del ejército sirio. Dentro de las estrategias estuvo lo siguiente. Primero, les trajo ceguera a los del pueblo, al ejército sirio. Cuando el ejército estaba para invadir al pueblo de Dios, Eliseo, en lugar de orar para que Dios los destruyera, para que, como en otras ocasiones, vinieran truenos o se levantaran los unos contra los otros, Eliseo, guiado por Dios, pidió que estos fueran cegados. Curiosamente, esta es una ceguera muy especial, porque fíjense bien, el ejército pues no podían verse los unos y los otros, y entre ellos como que se andaban tropezando, y la verdad que los estudiosos dicen que personas con ceguera en lugares desérticos como este pues no pasarían de 3 a 8 días para que murieran. Entonces, en la estrategia de guerra para esta ocasión, Dios guió a Eliseo para que declarara ceguera, o para que pidiera que estos varones quedaran ciegos. Y ahora, fíjense bien, que estando el ejército ciego, Dios usa al mismo varón que el pueblo o que el ejército sirio buscaba, porque dándose cuenta los sirios que quien guiaba al pueblo de Dios, quien les revelaba los planes que ellos tenían, que era Eliseo, entonces el rey iba en contra de Eliseo, sin duda alguna para matarlo, para que ya no pudiera estar guiando al pueblo de Dios. Y sucede que es allí donde sucede esto extraordinario. Es el hombre clave para ser apresado por el pueblo o el ejército sirio, es el hombre clave que ahora, estando ciegos, estos varones los guía, según él, hacia el hombre que ellos buscaban, que era él mismo. Vean qué estrategias de guerra de nuestro Dios tan extraordinarias. ¿Saben cuántos kilómetros caminaron desde el lugar donde quedaron ciegos hasta desde allí hasta Samaria? Ellos caminaron 18 kilómetros. Y qué ceguera tan especial, ¿no? Porque no se podían ver entre ellos mismos,
pero sí de alguna manera como que podían seguir los pasos de Eliseo, que los iba guiando según hacia el hombre que ellos buscaban. Sin darse cuenta, fueron guiados hasta Samaria. Cuando el ejército enemigo ya está frente al pueblo de Dios, frente al ejército de Dios, sucede que ahora Eliseo ora a Dios para que este ejército reciba la vista, y sucede que al abrirla estaban ellos emboscados por el pueblo de Dios, y frente a ellos tenían al hombre que buscaban. Curiosamente, el ejército enemigo sin duda alguna le tuvo un pavor tremendo al estar encerrado por el ejército de Dios, pero el temor quizá fue mayor al estar frente al hombre que ellos buscaban, un varón que ellos sabían que era poderoso. Dios guió a Eliseo para que, en lugar de declarar la guerra, 3 veces les perdonara la vida. Allí el rey le pregunta a Eliseo: ¿los matamos, Señor? Y Eliseo les dice: no. Dice: al contrario, hay que hacerles un banquete para que ellos coman. Porque normalmente cuando se toma a un enemigo como siervos, no se les mata, se les da de comer. Así es que las estrategias que Dios da para esta ocasión son extraordinarias. Cuando oramos, Dios nos da también estrategias de guerra espiritual, y cuánto las necesitamos para este tiempo. Estrategias son las que como iglesia necesitamos, pero estrategias guiadas por Dios para saber cómo hacer iglesia en este tiempo. En estos días anteriores a la pandemia, como que muchos nos fijábamos en las iglesias grandes y optábamos por 2 palabras que se han estado usando mucho, con lo de adaptar. Cómo adaptábamos planes de otras iglesias. Y nosotros necesitamos salir de esa palabra de adaptar y necesitamos orar a Dios para que Él nos guíe y nos dé los planes estratégicos que Él tiene para estos tiempos. Ojalá que nosotros, como Eliseo, podamos meternos en Dios para que Él nos dé esos planes durante esta pandemia, no sabemos cuánto, y después de este tiempo de crisis. En cuarto lugar, cuando oramos, se abren puertas hacia lo sobrenatural. ¿Cuántas cosas extraordinarias ocurren en este pasaje? Fíjense bien, Dios revela los planes del enemigo. Dios muestra al siervo de Eliseo un ejército celestial. Dios ciega los ojos al ejército enemigo. Dios también abre los ojos del ejército. Dios acorrala al enemigo, llevándolo a donde estaba el pueblo de Dios. Y luego, algo extraordinario que acontece es que allí Dios da un banquete a sus enemigos. ¿No son estas cosas sobrenaturales? Cuando nosotros oramos, nuestro Dios Todopoderoso no solamente nos lleva a respuestas sobre lo cotidiano, Él va más allá. Creo que en estos días difíciles nosotros necesitamos meternos en el terreno de la oración, y al hacerlo estaremos viendo cosas sobrenaturales. Yo estoy confiando en Dios que nuestro regreso a los cultos presenciales se den pronto, y si nos mantenemos en una oración profunda, me gustaría escucharles ya en el templo, que ustedes testifiquen sobre las cosas extraordinarias que Dios estará haciendo si nos metemos en oración poderosa, en oración profunda. En quinto lugar, es en la oración donde Dios trae paz y confianza al alma angustiada.
de modo que podamos descansar. Cuando el ejército enemigo vino a la ciudad de Dotán para allí apresar a Eliseo, sucede que en la mañana, cuando el siervo de Eliseo se levanta, sin duda alguna, tal vez para lavarse la cara, o sale a la parte de afuera de la casa para pues mirar cómo estaba el ambiente, se lleva la gran sorpresa. El ejército enemigo tenía rodeada la ciudad y rodeado el espacio donde Eliseo estaba. Pero fíjense bien, cuando el siervo entra para darle esta mala noticia, sucede que Eliseo le dice: tranquilo, tranquilo. Y le dice esta otra frase que como me gusta: no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y viendo que este siervo como que no estaba tan convencido, entonces mirándole a Eliseo la cara de incredulidad, Eliseo hace otra oración. Notemos que en este pasaje hay oración tras oración. Y la oración que Eliseo hace es diciéndole: Señor, ábrele los ojos a este varón para que pueda ver lo que tú tienes. Y sucede que los ojos de aquel criado, de aquel siervo, son abiertos, y dice la palabra que vio, la verdad, legiones de ángeles, y aparte vio los carros celestiales. Y si antes se había asustado por ver al ejército sirio tan tremendamente organizado y armado, ahora la verdad que su sorpresa es mayor, porque el ejército que acampaba en ese momento alrededor de Eliseo y de él era mucho mayor y más poderoso. Dios, en esos momentos de angustia para aquel siervo de Eliseo, muestra sus huestes angelicales para traerle confianza. Es entonces cuando oramos que Dios usa medios para que sus hijos podamos tener paz y confianza en Él. En el Salmo 91 dice la palabra que a sus ángeles enviará, pues para que no tengamos temor. Los ángeles siempre han sido usados por Dios para momentos críticos. En este momento Dios los usó para mostrarle al siervo de Eliseo cómo Él estaba con ellos. Para mis hermanos que están en casa escuchando esta reflexión, yo no sé hasta qué grado te encuentres apesadumbrado por el vaivén de tantas noticias negativas que se dan en estos días. Yo quiero invitarte para que te refugies en la palabra y mira cuántos pasajes de protección divina hay en ella hacia nosotros. Refúgiate en la oración, y es en ella donde Dios te mostrará, te revelará todo lo que Él tiene, todo lo que Él es. Y sin duda alguna, el estar bajo su cobijo traerá paz a ti en estos tiempos difíciles. Por último, es en la oración donde Dios mueve tu vida al perdón y la misericordia. Notemos lo siguiente. Cuando el ejército sirio está emboscado en Samaria, cuando Eliseo es consultado por el rey que le dice: Padre mío, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Eliseo les dice: no los mates. Hay que darles de comer. Y algo muy curioso que ocurre en este pasaje. No es común, que teniendo al enemigo enfrente, pues se le deje libre. Y no solo eso, que antes de irse se les dé de comer. Pero así es nuestro Dios. Hay un pasaje donde el Señor nos dice que, pues, al que busca nuestro mal, en lugar de darle mal por mal, que les hagamos banquete. Y es lo que sucede en este pasaje. Noten cómo cosas extraordinarias suceden, se dan. Y allí tenemos
al ejército sirio temblando ante el ejército de Dios, temblando ante aquel varón guerrero, Eliseo, que ellos iban buscando y ahora se levanta majestuoso bajo la unción que él tenía como hombre de oración. Y esperando lo peor, esperando la orden del rey de mátenlos, se sorprenden cuando les dicen: siéntense, vamos a comer. Ese banquete quizá ellos nunca más lo volvieron a experimentar en sus vidas. Cuando terminaron de comer, el rey y Eliseo les dicen: pueden marcharse. Y dice la palabra que en bastante tiempo el ejército sirio no vino más sobre el pueblo de Israel. Fue una batalla que, fíjense bien, se ganó en una manera muy diferente a otras, trayendo ceguera al ejército, devolviéndole la vista, siendo guiados por el mismo hombre que ellos buscaban y luego recibiendo un tremendo banquete. En la oración, Dios mueve tu vida al perdón y la misericordia. Los sirios fueron perdonados, regresando a su tierra y viniendo luego un tiempo de paz. Creo que es en este tiempo donde como pueblo de Dios necesitamos meternos en oración, y allí Dios también nos guiará hacia el perdón y la misericordia. Yo bendigo a Dios como iglesias fuertes que han estado orando a Dios. El Señor los ha guiado a misericordia, y cómo se han levantado grupos de ayuda hacia las personas más necesitadas. Quizá ustedes a través del Face han visto cómo estas iglesias han organizado planes de ayuda hacia los necesitados. ¿No creen que nosotros como Ministerios Betel, también en la oración, podemos ser impulsados hacia la misericordia, hacia llevar a los más necesitados? Quiero llegar a la conclusión de esta reflexión con lo siguiente. En mayo de 1940, Gran Bretaña y Francia eran segura presa para el ejército de Hitler. Él ya venía con su ejército, había destruido ya otras potencias de aquel tiempo y venía sobre ellos. El fracaso, la derrota, eran seguros. El primer canciller de aquel tiempo, cuando ve al ejército de Hitler venir sobre ellos y sabiendo quiénes eran y cómo pues se mostraban como invencibles, el primer canciller de aquel tiempo dice: de seguro la derrota está a las puertas. El único que nos puede ayudar es Dios. Aquel hombre, sin conocer de Dios y siendo su moralidad no tan grata, guió al pueblo para que se levantaran en oración. Gran Bretaña convocó a oración. Los días 23, 24 y 25 de mayo de 1940 estuvieron orando. Dice la historia que Hitler venía muy decidido, pero de repente, sin algo entendible, él se regresó. Hasta la fecha, no se sabe qué fue lo que realmente llevó a Hitler de tener una victoria segura sobre Gran Bretaña y Francia. Se regresa. Muchos no entienden esto, pero sin duda alguna fue el que aquella nación se levantara en oración lo que les ayudó para no ser invadidos. Dicen algunos que si Hitler los hubiera derrotado, la historia de la humanidad hubiera sido terrible. Pero a través de la oración, Gran Bretaña tuvo la victoria. Más adelante surge un hermoso dicho de la reina cuando menciona: le tengo más temor
a un ejército orando que a otros por muy armados que vengan. Iglesia Betel, y a todos los que me escuchan a través de esta reflexión, es en la oración donde suceden cosas grandiosas. En esta reflexión de hoy hemos visto que es en la oración donde se levantan grandes guerreros para tiempos cruciales. Es en la oración donde Dios trae revelación de los planes del enemigo. Es en la oración donde Dios da las estrategias de guerra espiritual. Es en la oración donde Dios abre puertas hacia lo sobrenatural. Es en la oración donde Dios trae paz y confianza al alma, de modo que ésta pueda descansar. Y también es en la oración donde Dios mueve tu vida hacia el perdón y la misericordia. Así es que mantengámonos en oración y vayamos más allá de las oraciones cotidianas a las oraciones más profundas. Y es entonces cuando nosotros veremos cosas extraordinarias de Dios hacia nosotros y también hacia la humanidad. Allí donde están, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios de lo sobrenatural que nos mueva hacia esa oración profunda, que nos haga gente de oración para que nosotros y el mundo puedan ver sus grandezas y su poder. Con sus ojos cerrados, oremos. Padre, creo que en cuanto a oración, no hemos sido una iglesia profunda en ese renglón. Mi Dios, quiero pedirte que a todos los que estamos orando en este momento, nos muevas hacia una búsqueda más profunda de ti. Normalmente usamos la oración para lo cotidiano, pero mi Dios, llévanos hacia lo extraordinario. Te ruego que tanto a pastores como a la iglesia en general y todos los que nos escuchan, entendamos, mi Dios, que la victoria en estos días difíciles solamente la alcanzaremos contigo. Así como en Gran Bretaña en aquel tiempo, solamente tú eres la solución. Tú eres el que nos guiarás a estrategias que podrán sacarnos adelante. Muévenos, Señor, a tiempos profundos de oración. Muévenos a salir de lo superficial y adentrarnos a la profundidad de la relación contigo en la oración. Mi Dios, haznos gente de guerra espiritual. Haznos guerreros de oración. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.